tenemos una sonometría trimétrica en la que nos dan las tres direcciones de los ejes y hay que calcular la verdadera forma de un triángulo que está sobre un plano, por ejemplo que sea este. Vamos a ponerlo por ejemplo así. Sobre este plano hay un triángulo que nos dicen que los puntos tienen por cota el primero 5 milímetros, el segundo 10 y el tercero 15. Y hay que calcular la verdadera forma del triángulo que está en ese plano. Entonces lo primero que hay es que calcular el plano, prolongamos el eje X, que es este es Y, este es Z, y esta traza corta al eje X en este punto. Eso quiere decir que un plano corta una recta en un punto, por lo tanto este punto y este, al ser del mismo plano, determinan la traza que pasa por este punto y por el plano XZ. Bueno, tenemos este plano, ahora hacemos la prolongación de este eje y vamos a hacer la prolongación de este, y por último en un punto cualquiera, vamos a coger este por ejemplo, hacemos una perpendicular a esa prolongación del eje. Esa perpendicular corta a estos dos ejes en estos puntos. Cogemos el punto medio de esos dos, hacemos centro aquí con la distancia esta, una semicircunferencia. Bueno, vamos a hacer eso de este lado, aquí vamos a hacerlo al revés, la semicircunferencia que corte a este eje Z. Bueno, vemos que corta aquí. Por lo tanto, ahora lo mismo, desde este punto una perpendicular a eje Y, y ahora punto medio de este segmento, semicircunferencia con centro aquí y corta aquí la prolongación del eje. Por lo tanto, la cara batida de esta pirámide de tres lados es esta, ya que sabemos que es un triedro trirrectángulo y por tanto este ángulo en el espacio es de 90. Entonces aquí tenemos ya la cara batida. Como los puntos nos dan la cota, no el alejamiento, los colocamos donde queramos. Tienen altura 5, 10 y 15. Y la altura del plano en este punto, pues es al hacer la dirección del eje Y, esta, desde aquí hasta aquí. Podemos poner así, H es 1. Bueno, tenemos ya los puntos, ahora los colocamos donde queramos. Entonces simplemente sabemos que al proyectar se reduce su altura a esto. Y todos experimentan la misma reducción porque tienen la misma distancia entre ellos, 5 unidades. Eso quiere decir que los puntos vienen por aquí. Sobre la traza de un plano horizontal tendríamos sus proyecciones. Aquí estarían las trazas de planos horizontales. Vuelven a estar aquí, aquí y aquí. Y como el plano horizontal este corta el plano según esta recta, pues las trazas de los planos serán paralelas a ella. Por tanto, los puntos están sobre estas tres líneas. Vamos a poner el primero aquí, por ejemplo, el segundo aquí y el tercero aquí. Entonces tenemos ya el triángulo que pasa por esos tres puntos y del que vamos a calcular la verdadera forma. El plano corta aquí y corta aquí, por lo tanto viene por aquí. O sea, aquí corta al plano del cuadro. Podemos, para simular un poco la representación espacial, sombrear aquí un poco y así se simula un poco el efecto de que aquí hay sombra, de que en realidad el plano pues proyecta esa sombra. Este sería el triángulo del que vamos a calcular la verdadera forma y este es el plano que corta a los tres. Bueno, tenemos entonces, incluso podemos proyectar, si nos facilita algo, tenemos esto sobre esta línea, sobre esta, y esto sobre esta. Entonces proyectamos en la primera, siguiendo la dirección del eje Y, ya que es la ortogonal al plano, el punto. Esto es la tercera, la de arriba, dirección del eje Y, el punto. Y tenemos esta, dirección del eje Y, segunda recta. Por lo tanto, este será el plano y esta es su proyección. Bueno, no, era este punto, no es esto. Hacemos este punto y ahí tenemos ya el triángulo. Vamos a marcarlo también un poco aquí.
Bueno, pues esa sería la proyección en planta. No necesitamos hacer, perdón, en este alzado no necesitamos hacer la proyección en planta. Bueno, vamos a batir esta cara hacia adentro. Entonces ya tenemos este punto cae aquí, ya que esto hicimos centro aquí, hacemos una semicircunferencia y al unir este punto con este, pues tenemos que esta línea y este con este forma 90 grados. Por tanto, esto es el abatimiento de esa cara hacia aquí que desplazamos. Entonces, a partir de este punto hago una paralela a esta dirección y una paralela a esa dirección, obteniendo ya esta cara batida y trasladada. Bueno, una vez que tengo esto, pues proyecto este punto, me cae aquí, y proyecto este punto, me cae aquí. Lógicamente, ambos quedan sobre una paralela a esta, ya que es esta misma cara pero desplazada y en verdadera forma. Y ahora lo único que necesitamos es proyectar cada uno de los puntos del triángulo. Entonces tenemos este punto que cae aquí, este que cae aquí y este que cae por aquí. Y siguiendo la dirección, por ejemplo aquí del eje Y, vamos a hacer uno en el espacio, y aquí del eje Z localizamos el punto. Bueno, pues aquí igual, siguiendo la dirección del eje Y abatido, tenemos la dirección del eje Y abatido, que es esta, la del eje Y abatido, y luego, a ver si lo estamos haciendo bien, estábamos con este punto este y el tercero. Bueno, tenemos que los tres puntos quedan sobre estas tres líneas, y necesariamente al hacer un abatimiento de esto, lo hagamos hacia aquí o lo hagamos hacia aquí, pues deben quedar los tres puntos sobre estas tres líneas. Entonces, igual que tenemos este punto aquí, al proyectarlo corresponde al punto de esta línea, es en realidad este. Luego tenemos el siguiente que viene por aquí, al bajar una vertical pues es el segundo, cae aquí. Y tenemos el tercero que necesariamente pues cae aquí. Bueno, pues esta es la planta de la figura. Y ahora bueno, decíamos que aquí teníamos la verdadera magnitud de esta medida. Tenemos también que la traza del plano viene por aquí. La otra traza corta aquí. Entonces bajamos este punto, cae aquí. Entonces tenemos ya la traza del plano, que es esta. Con la intersección en el eje Y, que es este, y la intersección en la charnela, que es esta. Bueno, entonces si prolongamos este punto, este lo bajamos, pues necesariamente la prolongación de esta línea prolongada, recordemos que es paralela a esta, corta a la perpendicular por este punto a esta línea en este punto, que es en realidad el punto que localiza la intersección de esta línea con esta, ya que en realidad si la traza y esta línea se cortan en un punto, como tenemos aquí, al hacer el abatimiento siguen cortándose en ese punto y cae sobre la perpendicular. Bueno, tenemos el plano y ahora sobre la prolongación del eje Y abatido, que es este, cogemos la altura h1 que dijimos, que es esta, la colocamos aquí y tenemos ya entonces la traza del plano que marcamos. Entonces la traza del plano, que es esta alfa 1 y alfa 2 en el espacio, la tenemos ahora en diédrico, que ponemos alfa 1' y alfa 2'. Por último tenemos las cotas de los puntos, que ya sabemos que son 5, 10 y 15. Entonces no hace falta que las proyecte aquí, ni obtenga, tengo aquí la medida 5, aquí esta era la segunda, 10 y la tercera 15. Bueno, en todo caso, para comprobar y hacer esto gráficamente sin tomar las medidas, pues lo que podemos hacer es, resulta que estos puntos los llamamos A, B y C, por ejemplo. Entonces tenemos que en realidad el primero es A, el de arriba es C y este es B. Y aquí tenemos, esto sería S1, C1, B1. Y aquí abajo pues tenemos el de más abajo, tenemos A2, B2 y C2. Bueno, necesariamente si prolongamos A2, C2, esto sería más exacto, esto corta aquí, en este punto, y esto corta aquí, en este punto. Por lo tanto, eso lo podríamos hacer con todas las líneas. BC pasa desde este punto hasta este, perpendicular y perpendicular hasta aquí. Ahí vemos, es la línea que pasa por esos dos puntos. Bueno, tenemos entonces ya el plano en diédrico con las dos proyecciones del triángulo. Entonces ya para concluir
Teníamos ABC, lo único que hay que hacer es abatir este triángulo y ya lo tenemos en verdadera forma, que era lo que buscábamos. Ahí tenemos el plano en planta y alzado, con el triángulo y sus dos proyecciones ortogonales sobre los planos planta y alzado. Y aquí las dos trazas ya del diédrico. O sea, para hacer estos ejercicios siempre los transformamos en diédrico y a partir de aquí ya todo es inmediato. Entonces, podemos hacerlo aparte para no llenar de líneas. Entonces tenemos en diédrico, hacer más pequeño para que quepa bien. Tenemos la línea de tierra, lo giro un poco también. Tenemos las dos trazas, tenemos un punto. Un punto vamos a hacerlo, pues como decíamos, por ejemplo, BC por aquí. Entonces bajamos este punto, bajamos este y viene por aquí. Tenemos BC, que es esto. Luego teníamos AC, por ejemplo, que venga por aquí. Desde este punto, perpendicular, perpendicular y unimos. Entonces tenemos BC va a venir por aquí desde este punto hasta, por ejemplo, hasta aquí. Perpendicular. Bueno, ya tenemos entonces el triángulo. Con hacer dos líneas llega porque tenemos este punto y este, más este. Unimos y ya está. Bueno, tenemos entonces ya el triángulo. Lo hice algo más grande. Sin embargo, el plano más pequeño para que se vea mejor. Ahí está el triángulo. Bueno, tenemos la línea de tierra. Entonces, para hacer un abatimiento, basta simplemente con coger un punto cualquiera, el que queramos. Si queremos cogemos otro, vamos a coger este. Hacemos una perpendicular a partir de ese punto a la traza. Ahora hacemos centro aquí y con esta distancia hacemos un arco. Este arco, pues es pasar la distancia, este arco corta a la perpendicular anterior en este punto. Vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a escoger esta distancia y colocarla a partir de aquí. Tenemos ya la traza alfa su2, que era prima abatida, alfa su2 prima abatida. Bueno, por último ya, para concluir, para abatir cualquier recta, podemos hacerlo de varias formas. Si queremos, simplemente este punto está en el eje de giro y eje de giro, entonces lo único que necesitamos es proyectar este. Al hacer el abatimiento caerá en una perpendicular y proyectar este. Entonces tenemos una perpendicular aquí, a esta traza, siempre a esa traza que es el eje de giro. Hacemos, por ejemplo, esta perpendicular y hacemos, tenemos esas dos, ya nos llega. Entonces esta línea viene desde este punto hasta aquí y la otra viene desde este punto hasta aquí. Entonces tenemos que este punto caerá aquí en la perpendicular, en la intersección de estas dos, y este punto caerá aquí. Y nos queda este punto, a ver si lo hicimos bien. No, esto viene por aquí, corta aquí. Entonces esto corta aquí. Unimos con ese punto de intersección. Y repetimos, esto tiene que quedar aquí, en este punto, y este es el triángulo, este de aquí. Entonces simplemente tenemos una línea que viene desde este punto hasta este. Hacemos perpendicular, cae aquí. Este punto sigue en el eje de giro al abatir. Y por tanto, al hacer una perpendicular, corta esa línea en este punto. O sea que el punto que llamábamos B1 abatido es este. Ahora tenemos una perpendicular, corta la línea en este punto. Esto es el punto que llamábamos C. C1, C1 abatido. Y por último, este es el punto A. Ahí tenemos ya lo que buscábamos, que era el triángulo en verdadera forma. Y que marcamos bien para que quede claro. Bueno, como decíamos, para representar cualquier recta, por ejemplo esta que tienen aquí abatida, al girarla, esto está en el eje de giro, por lo tanto este punto cae aquí en la perpendicular, por tanto ya la tenemos. Y como el triángulo está formado por tres rectas, hacemos eso con una, hacemos eso con otra, y ya al tener esta línea, por ejemplo, y esta, y al proyectar este punto que queda en la perpendicular y este, ya tenemos estos dos puntos. Hago la perpendicular, tengo el tercero, con lo cual el ejercicio queda ya resuelto.